Y bien, Alberto Vergara, politólogo, ustedes ya lo conocen, lo hemos entrevistado un par de veces por lo menos, acaba de publicar este libro que se va a presentar el día de mañana ¿en dónde, Alberto? En la Feria del Libro. En la Feria del Libro de Miraflores. El Parque Salazar. La danza hostil, poderes subnacionales y Estado central en Bolivia y Perú, 1952-2012. Y compara precisamente estos procesos paralelos en el proceso que se dio en Perú y en Bolivia, en lo que se refiere a las relaciones entre el centro político, digamos, Lima o La Paz, y el interior del país. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias por la invitación. Interesante. A ver si nos puedes resumir brevemente estas evoluciones divergentes, completamente distintas, ¿no? El caso peruano del boliviano. Claro, el libro lo que hace es seguir la trayectoria de estos dos países en esta temática que has descrito en los últimos 5 o 6 décadas. Y lo que tiene es básicamente el seguimiento de dos trayectorias opuestas, divergentes, que son en el Perú, donde el Estado central debía negociar, entrar en comunicación, en negociaciones con, especialmente yo me centro en la región sur del Perú, donde habían pues organizaciones, discursos, partidos de fuerte base regional, con élites distintivas, y cómo en la trayectoria estas élites regionales, sus discursos, las propias organizaciones simplemente van desapareciendo, van languideciendo, se van apagando en el tiempo. Mientras que en Bolivia tienes una situación inversa, ¿no? Era un país muy central, sin existencia de periferias importantes en el país, hacia la mitad del siglo XX, digamos, y más bien en la misma trayectoria, en el mismo tiempo, emergen una serie de reivindicaciones periféricas, regionales, Santa Cruz primero, y luego también toda la demanda altoandina, digamos, del occidente boliviano, que van a, finalmente, en la coyuntura de la Asamblea Constituyente Boliviana de 2006, 2007, 2008, redefinir cuestiones esenciales de la vida política e institucional boliviana a partir de este choque entre fuerzas periféricas, marginales, a lo que había sido generalmente el poder, mientras que en el Perú pasa lo contrario, ¿no? Más bien las fuerzas periféricas, regionales, van perdiendo poder en su relación con el centro, que termina, digamos, que no tiene que entrar rutinariamente en negociaciones con poderes sociales regionales. No se forma lo que el libro utiliza, el lenguaje del clivaje, ¿no? No hay un clivaje regional fuerte entre regiones y Estado central, mientras que en Bolivia sí, ¿no? Entonces el libro lo que hace es un análisis y observación de este proceso divergente en los dos países. Y bueno, eso es básicamente... Bueno, claro, digamos, de alguna manera lo que se dice ahí es que en el Perú lo que hemos tenido en las últimas décadas es un centro muy fuerte y regiones sin élites o deselitizadas, por decirlo así, porque antes sí tenían élites, y sin poderes económicos fuertes, digamos, sin poderes políticos fuertes. En cambio, en Bolivia es un poco lo contrario. Exactamente. Como en el Ecuador, en donde el poder político está en Quito, pero el poder económico está en Guayaquil, y hay un cierto equilibrio, y en general las provincias en el Ecuador tienen fuerza, ¿no? Pero lo que es interesante es que el tema económico no es suficiente para la explicación, es decir, porque el sur peruano en los años 40, 50 o en los 30, en el momento de la subversión de las provincias, como le llama Basadre, no es particularmente rico. De hecho, está saliendo de la crisis de la lana que ha ocurrido. Es decir, lo distintivo es lo político. Es decir, no es un simple derivado de la economía. Arequipa era la cabeza de toda una región que incluía sobre todo a Puno, pero también parcialmente al Cusco. Por supuesto. Muchos hacendados puneños en realidad eran arequipeños, en fin. En Arequipa estaba el centro de la cadena de la lana, precisamente de la alpaca, en fin. O sea que era una cuenca económica cuya cabeza estaba en Arequipa, ¿no? Sí, o sea que tenía sin duda. Sin duda, tenía una relevancia, pero yo creo que lo fundamental era que tenía unas élites que le daban vida política a ese espacio geográfico. Sin duda tenían alguna... Pero yo me pregunto si, digamos, esto se rompe a partir de la famosa revolución velasquista,
a partir de los años 70, 68, 70, en el que desaparecen la llamada oligarquía, todos los hacendados que digamos que eran la base del poder político local y regional en el Perú. Eso desaparece y no es reemplazado por nada, ¿no? Se forma ahí una especie de vacío político. El propio, digamos, modelo económico proteccionista de sustitución de importaciones hace que de alguna manera pues la industria le venda al mercado interno pero no le compra nada. Entonces, y los campesinos se quedan sin su mercado interno. La papa es reemplazada por el trigo, por los fideos, que son importados con dólar barato. Entonces, en fin, todo eso, lo político y lo económico, deprivan al interior del país. Sí. Y entonces, al final, las élites no solamente han perdido, digamos, desaparecen en parte por eso, ¿no? Y eso no se ha logrado reconstituir. Exacto, ¿no? O sea, la tesis del libro, la parte, digamos, lo que hemos planteado es la narrativa del libro, el arco narrativo del libro, pero la explicación tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que hay dos movimientos que, aunque usualmente en los últimos años se le ha visto como cuestiones opuestas, porque las vemos desde el mundo económico fundamentalmente, lo cierto es que los gobiernos de Velasco y de Fujimori se plantean como tarea el desmantelamiento de esas élites y organizaciones regionales. Son dos movimientos de carácter muy similar, aunque el blanco en las regiones es distinto en los dos momentos, pero tienen ese carácter centralista y autoritario ambos, de desconfianza frente a las regiones. Claro, pero digamos el cambio en las políticas económicas a partir de los 90 le devuelven al interior del país mucha fuerza económica. Entonces tú tienes el resurgimiento de las provincias. Los últimos 20 años lo que tienes es un crecimiento mayor de las provincias que de Lima. Entonces, pero le anulan la existencia política. ¿Ah? Pero le anulan la existencia política. ¿Es eso lo interesante? Por lo menos no suprimió las elecciones municipales, ¿no? Y más bien le dio más plata a las municipalidades. Los alcaldes empezaron a tener más plata. Sí, pero justamente, que es lo no regional. Es lo local. Es lo local. Sí. Claro, ¿no? Más bien eliminaste las asambleas regionales que había dejado García, volviste existieron un año, ¿no? Sí, bueno. Volviste al Congreso unicameral y elegido en distrito único. Sí, claro. O sea, es decir, hay una eliminación de la voz de la representación periférica, si quieres, en el Perú, muy clara, que acompaña, como bien dices, el proceso. De hecho, en realidad el libro, si quieres, también para el caso peruano, tienes unas élites muy fuertes políticamente a mediados de siglo, pero con poca base económica. Y hoy lo que tienes en algunos sitios, sobre todo en Arequipa, comienzas a tener, gracias al boom de los últimos años, ciertas élites económicas, pero que no tienen ningún capital político, ¿no? Yo creo que es ahí donde también tienes al interior del Perú esa inversión en las dos dimensiones. Y la pregunta sería, ¿por qué si a partir del año 2000 se descentraliza políticamente el Perú, ¿no? Esa concentración política del fujimorismo se rompe, ¿no? Y se descentraliza, se crean las regiones, los gobiernos regionales con todas las funciones habidas y por haber, aunque con pocos recursos, pero con todas, ¿no? Y los gobiernos, el 70% de la inversión pública ha pasado a los gobiernos subnacionales. Es una transformación muy profunda. Sin embargo, no se ha gestado, como tú dices, una capacidad de representación política, poderes políticos, digamos, o élites políticamente fuertes. Así es. Sí, bueno, hay una serie de variables que lo pueden explicar. De un lado, creo que las élites económicas, el crecimiento ha sido, aunque nos parezca mucho y por largo tiempo, finalmente tampoco es por tan largo tiempo, y entonces creo que básicamente las élites económicas han hecho plata, ¿no es cierto?, en los últimos años. Yo lo tengo en varias entrevistas, gente que me dice, bueno, mire, esto es muy reciente, ya mis hijos se dedicarán a la política, nosotros estamos haciendo plata, ¿no? Sí, pues. Entonces tienes eso, y de otro lado tienes que las regiones no han escapado a una dinámica nacional, es decir, constituyente nacional, de fragmentación y de falta de asociatividad en el país, que es algo que no sabemos, que no hemos trabajado muy bien, pero que es cierto, ¿no? Y finalmente, no te olvides, los propios departamentos rechazaron la posibilidad de unirse cuando hubo el referéndum en el 2004, ¿no? Sí, pues. Entonces, sin embargo, electoralmente se percibe aún que el sur tiene una identidad política distintiva.
Reiteradamente manifiesta pero no hay organizaciones, no hay discursos, no hay unas élites que articulen ese ánimo, ¿no? El sur electoral. fue el origen de la democracia cristiana, que a su vez fue el origen del PPC, que está ahora en descomposición, al borde de la ruptura. En una lucha de clases, ¿no? Pitucos contra... Castro quiere formar el Partido Proletario Cristiano o algo así contra los pitucos. Contra los pitucos. Cuando un partido debería ser una alianza de clases en todo caso. Sí. Pero... Bueno, y no solo la democracia cristiana, tenías respecto de otros niveles, otras clases, tenías el Frenatraca, tuviste Acción Popular, tenía una base fortísima. Bueno, el AUNDE era arequipeño. Claro, y la familia tenía una tradición de Bustamante Rivero, había sido arequipeño, o sea, es decir, había una existencia política muy clara que efectivamente se ha perdido, ¿no? Que es y lo contrario del proceso boliviano. Nos tenemos que ir a una pausa. Queda muy poco tiempo. Y el caso boliviano es bien interesante, es todo lo contrario, ¿no? Ahí, bueno, mencionas el caso de los sindicatos jocaleros del Chapare, por ejemplo, cuyo máximo representante es Evo Morales, precisamente. Tú ves ahí, tienes un presidente que viene del interior. Como en muchos países de América Latina tienes un cuadro comparativo, ¿no? El Perú es el único país en donde los presidentes, ningún presidente ha venido... Ni candidato como opción. Ni ha sido alcalde, ni ha sido presidente regional, ni ha sido congresista por ningún... ¿no? Exacto. Sí, pues hay una limeñización de la política e incluso es interesante, uno podría decir, si lo ves, incluso en los últimos años, los primeros ministros que se ha intentado que sean de regiones, Yehude, Villanueva, fueron efímeros, ¿no? Como si el poder solo permitiera... Sí, a hijos de la capital. Sí. Algo pasa ahí. Bueno, Perú es el único país andino que tiene su capital en la costa, pues, ¿no? La fuerza de la gravedad de la costa. Sí, y tiene una importancia enorme en la medida en que, por ejemplo, en cuestiones, es decir, por ejemplo, Ollanta Humala le toca gobernar en territorio enemigo, pues. ¿No? Sus votos están en otro sitio, en ¿no? otro sitio, sí, pues. Pero además, claro, si la relación demográfica es de 10-1 entre Lima y la segunda ciudad, eso no existe en ninguna parte del mundo, digamos, no sé si Buenos Aires que quizás tengan la misma relación con la segunda ciudad, no lo sé. Pero claro, La Paz debe ser tan grande como Santa Cruz. Sí, ahora casi iguales. Casi iguales. Ahora casi iguales, sí. Bueno, ya me están marcando que se terminó el programa, la entrevista. Pero no se olviden, Aranza Hostil, que se presenta mañana a las 7 de la noche. A las 7 de la noche en la Feria del Libro de Miraflores. Muy buen libro. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, como siempre. Vamos a una pausa. Nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches.